Y bueno, con estas palabras precisamente iniciamos la cuarta edición del foro Owens Corning, esperando que lo disfruten. El primer expositor que nos está acompañando esta mañana es, sin lugar a duda, un arquitecto que está transformando las ciudades en áreas verdes, una columna a la vez. Démosle la bienvenida al arquitecto Fernando Ortiz Monasterio. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Como ya me presentaron, mi nombre es Fernando Ortiz Monasterio. Y... ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Mi formación es de arquitecto, pero yo siempre me he intentado deslindar un poquito y prefiero darme a conocer como jardinero. ¿Por qué? Porque me gusta empezar esta presentación con esta imagen. Esa imagen, para que tengan una idea, esa imagen es el Valle de México. ¿Okay? Vamos a imaginar exactamente dónde estamos, pero evidentemente, ahí, perfecto, evidentemente un lugar increíble, lleno de naturaleza, llena de agua, consecuentemente donde hay agua hay una flora increíble y consecuentemente una fauna. Vivimos en una zona lacustre que combinaba aguas salobres con aguas dulces. Entonces realmente era un lugar, en términos ecosistémicos, espectacular. Y entonces la Ciudad de México es este lugar increíble hasta que llegan los humanos. Y poquito a poquito empezamos a convertir este entorno natural en pequeños pastizales para el ganado, pequeños campos agrícolas, pueblos. Los pueblos empiezan a crecer tanto que se empiezan a volver ciudades. Las ciudades empiezan a crecer tanto que se vuelven verticales y vivimos en una de las ciudades más grandes del mundo. Hace poco estaba mostrando esta presentación y me dijeron, Fer, está exageradísimo. Y les digo, bueno, a ver, o sea, esa es una foto de la Ciudad de México y entonces tal vez hasta la animación está como más soft que la realidad. Y entonces, cuando yo les decía que efectivamente yo soy arquitecto por parte de la Universidad Iberoamericana, pero desde la segunda semana de arquitectura me di cuenta que yo no quería hacer edificios, sino yo quería trabajar en recuperar las áreas verdes para las ciudades. ¿Por qué? Porque me enteré de un dato que me pareció aterrador, que es la Organización Mundial de la Salud determina que cada uno de nosotros, cada persona que vive en una ciudad, tiene que tener como mínimo 9 metros cuadrados de área verde. En la Ciudad de México tenemos 3.7, es decir, tenemos un déficit per cápita de 5.3 metros cuadrados de área verde, que si multiplicamos por el número de habitantes que somos en la Ciudad de México, tenemos un déficit de aproximadamente 40 millones de metros cuadrados. Esto es importante porque no es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud no tiene que ver con hacer ciudades más bonitas, tiene que ver con prevenir enfermedades crónicas respiratorias. Y el hecho de no tenerlo, para los que no lo sabían, 6 de cada 10 habitantes que vivimos en esta ciudad padecemos una enfermedad crónica respiratoria, es decir, el 60% de esta aula tenemos una enfermedad crónica. Yo soy uno de esos, de ese 60%, y muchos ya ni sabemos porque nos acostumbramos y consideramos que es normal, cuando realmente no es normal. El problema surge cuando intentamos recuperar las áreas verdes en una ciudad que está totalmente construida. Es decir, no hay 40 millones de metros cuadrados disponibles para volverlos parques y zonas verdes. Es por eso que hace cerca de 15 años, segunda semana de arquitectura, decidí fundar un proyecto que se llama Verde Vertical. Verde Vertical lo que propone es utilizar la infraestructura urbana existente, es decir, todo el concreto, todos los muros, todos los techos, para que con innovación tecnológica transformemos esa Ciudad de México en esta Ciudad de México de aquí al 2030.
En principio, la idea está padre, romántica, la visualización está sexy, la gente dice, ¡ay, qué padre! Pero el tema de hacerlo tiene un gran reto. Y entonces, desde hace muchos años empezamos con desarrollos tecnológicos que nos permitieran ejecutar esta transformación, esta idea. ¿Sabes qué? Nos pasa mucho a los arquitectos que vivimos como de grandes ideas y nos gusta la idea y luego llevarla a la realidad es muy difícil y me parece que ese es un compromiso que tenemos no solo los arquitectos, sino todos los profesionistas, que es dejar de pensar tanto y empezar a ejecutar. Así como, déjenme, tomo pista, así como Eduardo del Muro nos habló del reporte de competitividad que tuve oportunidad de leer. Hace 2 semanas también salió el reporte del panel de la ONU del cambio climático. Los que no lo hayan visto, ya ni lo vean, es lo más aterrador. No saben qué mal va el mundo, no saben qué mal vamos, y lo que es más preocupante, y regresando a este tema de que realmente tenemos que poner toda nuestra inteligencia, capacidad profesional en transformar, es que cada año es peor y no estamos cambiando el rumbo y vamos directo al precipicio y realmente tenemos que hacer una transformación. Entonces, decido empezar a hacer desarrollos tecnológicos. Específicamente, desarrollamos una tecnología para poder transformar muros de este tipo en muros de este tipo. Jardines verticales, es una tecnología hidropónica, agua, ponnos trabajo, es decir, trabaja con el agua. Esta cosa de que las plantas necesitan tierra para crecer, la pueden ir olvidando. Entonces tenemos, no voy a hablar mucho de tecnología, pero es un desarrollo hidropónico. Tenemos varias patentes, que además es un orgullo, que es un grupo de jóvenes mexicanos que están haciendo desarrollos tecnológicos para mejorar el entorno. Y poquito a poquito empezamos a agarrar más confianza. Evidentemente, y lo debo aceptar, agarrar confianza tuvo que ver con cometer muchísimos errores. No le digan a nadie, pero estoy seguro que no hay nadie en el mundo que haya matado más plantas que yo. Nadie, lo cual es desde un punto de vista gravísimo, y desde otro me da muchísimo orgullo compartirlo, que creo que es una cosa que a los mexicanos nos hace mucha falta, que es quitarnos el miedo a equivocarnos. Necesitamos entrarle a los temas, necesitamos aventurarnos. Va a salir bien, no lo sabemos, pero si sale bien, perfecto. Si sale mal, mejor, porque desarrollamos por lo menos en Verde Vertical, hemos aprendido que la mejor manera de desarrollar conocimiento es a través de los errores. Y entonces, bajo una premisa de vamos a aprender mucho, perfecto, entonces vamos a equivocarnos la mayor cantidad de veces en el menor tiempo posible. Debe ser una empresa padre en donde le dices a tus empleados, el que no se equivoque mucho, muy rápido, está despedido. Porque tenemos que quitarnos el miedo. Los mexicanos somos como muy poco entonces nadie. Y entonces, bueno, los mexicanos, y pensaría que el mundo nos ha regido con ciertas cosas como de, para ser exitoso tienes que hacerlo bien. Sí, pero para hacerlo bien lo tenemos que hacer mal 1000 veces. Y entonces, el no estarlo haciendo, estamos haciendo las cosas exactamente de la misma manera como las llevamos haciendo los últimos 50 años y el resultado es catastrófico. Y entonces, soy muy disperso, tengo poco tiempo, entonces cuando me vean así muy yéndome a la filosofía, inmediatamente voy a regresar. En los últimos 15 años hemos desarrollado más de 500 proyectos, algunos los deben de conocer, y no se acuerdan, este número que les dije que es, si cada habitante de la Ciudad de México tiene un déficit de 5.3 metros cuadrados por el número de habitantes de la Ciudad de México, dijimos más o menos 40 millones de metros cuadrados. Después de 15 años, Verde Vertical se volvió como un emprendimiento, que ahora está de moda la palabra, como un emprendimiento padre. Y entonces decían, Fernando Ortiz Monasterio lo está haciendo bien,
lo cual daba mucho orgullo. Abrimos la empresa en otros lados, estamos replicando el modelo, 500 proyectos diferentes, varias patentes, muchos metros, como 40,000 metros cuadrados construidos. Si ponemos en contexto haber hecho 40,000 metros cuadrados en los últimos 15 años, cuando hacen falta 40 millones de metros cuadrados, nos faltarían únicamente 39,960,000 metros cuadrados, que al ritmo que vamos, todavía con una curva así como de replicar y meterle tecnología, calculamos que podríamos lograr el objetivo de 40 millones de metros cuadrados solo en la Ciudad de México en 10,000 años. Entonces, claramente, esa estrategia no estaba jalando. Decidimos hacer una estrategia diferente, mucho más agresiva, que es, tenemos que hacer que cada proyecto, o sea, para que dimensionen, en 15 años hemos hecho 15,000 metros cuadrados con esa tecnología, bien. Ahora, cada proyecto tiene que ser por lo menos de 50,000 metros cuadrados, o sea, tenemos que cambiar la escala de los proyectos. ¿Qué significa eso? 50,000 metros cuadrados, que te hable una señora, oye, quiero un muro en mi casa de 50,000, no camina por ahí. Tenemos que ir a la vía pública, tenemos que salir al espacio público. El espacio público está lleno de concreto, lleno de muros, llena de infraestructura urbana, y entonces decidimos empezar este nuevo camino, este nuevo modelo de negocio, que se llama Vía Verde, con un proyecto específico, que es, ¿qué pasaría si transformamos 1,000 columnas del segundo piso de Periférico en más de 65,000 metros cuadrados de nuevas áreas verdes? Y entonces, cuando vas al espacio público, la diferencia entre tener a un cliente, que es la señora que te habla y te dice que quiere un jardín vertical, padrísimo, que es en el espacio público, ese espacio público tienes a 22 millones de clientes que viven en la Ciudad de México, y me parece que intervenir en el espacio público es un tema súper delicado, y para lo cual decimos que no podíamos decidir nosotros si lo íbamos a hacer o no, sino lo tenemos que decidir en conjunto. Y entonces, desde el origen del proyecto, empezamos a preguntarle a la gente. Lo primero que hicimos fue un render, decir, a ver, una pregunta, ¿te gustaría transformar las columnas del segundo piso en más de 65? El 98.7% dijo, sí, me gustaría. Siempre hay ese 1.3%, que si no la vida sería aburridísima, o sea, siempre necesitamos contrapeso, pero es un proyecto, sí, que a la gente le gusta. 2, a la gente que decía que sí, que fue casi 99%, le preguntamos, esto va a costar una lana, cambiar el mundo cuesta una lana. Y ahí es donde los arquitectos nos trabamos mucho. Yo siempre he dicho que el mundo se va a cambiar con un business plan en Excel. No con un choro de la revolución, no. ¿Cómo hacemos un business plan con cronograma, con flujograma para cambiar el mundo? Con responsables, con fechas, con minutas semanales, ¿cómo vamos cambiando el mundo? Oye, ¿ya cambiaste tu país? No, bueno, pues a ver, o sea, tiene que haber, como que los que queremos cambiar el mundo tenemos este estereotipo como del hippie que abraza un árbol. No, así no se va a cambiar el mundo. Ya hubo una oportunidad en los 70s, hubo un movimiento muy padre, como del amor, y nos dejaron el mundo mucho peor. Digo, con todo respeto, las generaciones hicieron un gran esfuerzo, pero estamos en la línea, en serio, lean el reporte de hace 2 semanas del panel de la ONU del cambio climático. En términos, se lo resumo porque no es de 400 páginas, sino creo que de 4,000, una cosa así. Y si te lo tuviera que resumir en 10 segundos tenemos de aquí al 2030 para revertir la cantidad de emisiones, no solamente bajarle un poquito, sino revertirlo antes de que se desenlace una cosa en cadena que podría ser ultra catastrófica, ya no solo para los pobres animales y las especies, sino para la humanidad en sí. Pero bueno, regresando, iba a costar una lana, sabíamos exactamente, tenemos experiencia de cuánto iba a costar, y se nos ocurrieron 3 opciones para el financiamiento. La primera, que lo pague el gobierno con nuestros impuestos.
La segunda, que lo pague la ciudadanía con donativos. Ese esquema en Estados Unidos funciona de manera más regular. Muchos parques están financiados por la gente misma. O que no lo pague ni el gobierno ni la ciudadanía, sino que lo pague la iniciativa privada, a cambio de que 1 de cada 10 columnas pudiera llevar las marcas de los patrocinadores que están pagando el proyecto. Por suerte, por muchísima suerte, ganó la tercera opción. Si hubiera ganado que lo pague el gobierno, me hubiera parecido muy peligroso, porque no podemos invertir el erario público. Tenemos problemas súper serios de seguridad, de educación, de violencia, de propias áreas verdes. O sea, tenemos que invertir en áreas verdes para que los niños se recreen en los parques, que tienen que estar espectaculares. Entonces, que el gobierno hubiera decidido pagar las columnas del periférico me hubiera parecido muy grave. Afortunadamente ganó que lo pague la iniciativa privada, que no lo pague ni el gobierno ni la ciudadanía. Y entonces teníamos un porcentaje de aceptación del 98%, que la gente lo quería, y esa misma gente determina que lo pague la iniciativa privada. Perfecto. No conforme con eso, es un proyecto tan ambicioso que decidimos hacer una petición en esta plataforma que se llama change.org, porque a pesar de que no lo iba a pagar el gobierno, las columnas son propiedad de la Ciudad de México. Entonces nos tenían que dar un permiso, y como que los permisos del gobierno traen una fama ahí medio rara, que no queríamos para nada involucrarnos. Y entonces invité a un buen cuate que se llama Luis Gerardo Méndez, Javi Noble, Chava Iglesias, etc. Le conté y me dijo: yo te ayudo, vamos a hacer un video para contar tal cual lo que me estás diciendo, invitar a la gente a que, si está interesada, firme la petición digital y presionemos al jefe de gobierno, que era Miguel Ángel Mancera, a que nos dé los permisos. Y le dije: de pelos vamos. Hicimos el video, le pusimos play, y en la primera semana tuvimos cerca de 80,000 firmas. Y lo que es muy interesante, no sé si alguien de ustedes haya seguro firmado, sí, pero ya ha hecho una petición. ¿Alguien ha hecho una petición en Change? Bueno, tienen que hacer, funcionan muy bien, porque tienen una cosa muy interesante, que es: tienes que poner a quién va dirigida. En este caso iba dirigida al jefe de gobierno, y tienes que poner su mail. Y cada vez que alguien firma, le llega un mail y dice: la tía Chonita quiere las columnas del segundo piso. Y entonces estuvo muy chistoso. Pusimos el video, me acuerdo, eso fue 2016, pusimos el video, empiezan a contar, se volvió viral, fue un éxito, y 3 días después empieza a sonar el teléfono del gobierno de la Ciudad de México, decir: güey, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Está saturado el servidor, no entendemos nada, nos están pidiendo unas columnas, ¿qué son? Y entonces funcionó. La presión de la ciudadanía puede cambiar las cosas. Se la pusimos muy fácil al gobierno, porque somos muchos miles de ciudadanos, el 98% queremos esto, y no lo vas a pagar, canalízalo. Y yo pensé que hubiera sido mucho más fácil. Y tenemos un proyecto ejecutivo más o menos desarrollado. Tuvimos que meterle varios meses a desarrollar algunas cosas más. En términos generales eran 1,033 columnas, 60,000 metros cuadrados, que ahora son 65,000. Obviamente incluye un mantenimiento integral. No me quiero poner en cosas muy técnicas, porque me gustaría mantener esta plática como más informal. Evidentemente es un proyecto que no puede utilizar, o sea, la Ciudad de México se está quedando sin agua. Ahorita el tema está ultra vigente, porque estamos a días de quedarnos todos sin agua durante un periodo chico, pero vamos a sentir lo que es vivir sin agua. Todos los que afortunadamente hemos tenido la suerte de abrir la llave y que salga, bueno, ahora la van a abrir, no va a salir. Y hay muchas delegaciones que llevan viviendo así durante muchas décadas. Y entonces, utilizar agua potable para regar plantas es inadmisible en el mundo, y en la Ciudad de México mucho menos admisible. Entonces, lo que hicimos fue utilizar las charolas de rodamiento del segundo piso como la charola de captación pluvial más grande del mundo, y viene tan sucia el agua que es más caro limpiar el agua de lluvia para volverla de riego
que el agua del drenaje, y entonces esto ya lo cambiamos, y lo que estamos haciendo es tomando agua del drenaje, la estamos procesando, y entonces no solo no usamos ni una gota de agua potable, sino estamos transformando el agua del drenaje en agua de lluvia, tiene un riego automatizado, y luego es una tecnología que si no hubiera cometido la cantidad de errores en los últimos 15 años y no hubiera matado la cantidad de plantas que hemos matado, es un proyecto que no hubiéramos podido hacer. Básicamente el proyecto tiene sensores en cada columna que nos permiten saber las condiciones de cada columna en términos de agua, luz, temperatura y nutrientes en tiempo real a través de internet. Y entonces yo soy muy fan de la tecnología, como el cruce de la naturaleza con la tecnología. Estoy seguro que va a dar unos resultados muy interesantes, pero bueno, teníamos el proyecto y ahí empezó una penitencia tremenda, que es, me dijeron, padrísimo, la gente lo quiere, no lo paga el gobierno, no te preocupes, nada más tienes que obtener las aprobaciones de 13 secretarías, y si todas te la dan, con que una no te la dé, no pasa nada. Entonces fue un proceso de una tras otra, y cada una iba poniendo sus exigencias, entonces íbamos modificando el proyecto para garantizar que cumpliera todos los estándares. Más de una vez pensé que iba a ser imposible. Hubo una específica que nos dimos cuenta que ya como que estabas demasiado cansado y te diste cuenta que ya no jaló, y hiciste tu mejor esfuerzo, que fue cuando el secretario de Protección Civil dijo, tu proyecto es 100% inviable porque vivimos en una zona tremendamente sísmica y por reglamento cada vez que hay un temblor de más de 5.7 grados Richter, un equipo del gobierno tiene que ir a checar todas las columnas para garantizar que la infraestructura urbana se encuentre en estado óptimo para operar. Y si pones estas columnas, dijimos, no, puta, güey, no, le tenemos que dar la vuelta y desarrollamos una patente, no sé si lo han visto por ahí, y si no, hay mucha más información en redes sociales con respecto a esto, Vía Verde Ciudad de México, que es una tecnología que se abren, o sea, los paneles se abren para que pueda la gente observar, y entonces hay mucha tecnología, una tras otra fuimos encontrando opiniones favorables, y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que quiere, y con lo que sueña, y con lo que pelea a diario, porque si lo haces con mucha consistencia y con mucha inteligencia y con el equipo correcto, se hace realidad. Y el resultado de eso fue, nos permitieron primero empezar a hacer, nos dijeron, va, tu choro está bueno, ya nos convenciste a todos, empieza a demostrar que tu realidad es tan buena como tu choro, te vamos a dar 10 columnas. Entonces 10 columnas, iban diario a medir las plantas, el agua, la conexión a internet, todo. Y después de 6 meses nos dijeron, va, tienes el permiso para hacer todo el periférico. Y hace un proceso súper complicado, del cual me da un orgullo enorme. Vamos ahorita, mientras hablamos, hay 255 columnas terminadas, nos falta el 75%. Tenemos la suerte, esta impas que llegó con el nuevo gobierno y la austeridad, y tenemos la suerte de que el proyecto estuvo concebido como un ente fuera del gobierno, que nos ha permitido obtener un financiamiento totalmente independiente, y logramos obtener las rondas de inversión, porque como decía, el mundo se cambia con un business plan en Excel, y entonces que un fondo de inversión que quiere generar rendimientos haya creído en invertir en este proyecto, me da una satisfacción, porque no solamente, ahorita les voy a enseñar los resultados de qué tan contenta está la ciudadanía con el proyecto, las marcas que se anuncian están felices, el gobierno no lo puede creer, pero no le costó nada y salen las fotos, y lo publica y dicen que es suyo, y luego se pasan, dijeron que ese es el proyecto insignia de la Ciudad de México para el cambio climático. Es la peor estupidez. Esto no tiene nada que ver con el cambio climático. O sea, para dimensionar, ojo, es un proyecto de 60,000 metros cuadrados, nos hacen falta 40 millones de metros cuadrados. Hacemos un proyecto de 40 millones de metros cuadrados, velo a cacarear como un proyecto insignia, eso pinta, esto representa menos de una milésima o una 800ava parte. Entonces hay que tener cuidado, que efectivamente es un proyecto como que visualmente vende,
me queda clarísimo, si alguien tiene alguna duda de que yo digo que con este proyecto se va a cambiar la calidad del aire, absolutamente falso. Estamos demostrando que las cosas se pueden hacer, estamos demostrando que las ideas se pueden ejecutar. Hablando un poquito de tecnología, yo creo que cuando la gente piensa, y los arquitectos más piensan en jardín vertical, la primera respuesta es, eso se muere, güey. O sea, los jardines verticales se mueren. No, los jardines verticales no se mueren, los jardines verticales mal hechos se mueren. Un jardín que tiene tecnología conectada a internet, que en tiempo real te permite saber, ha permitido que de 255 columnas con 65 metros cuadrados por columna por 36 especies vegetales por metro cuadrado, tenemos más o menos más de 500,000 de plantas vivas, de especies vivas ahí, y en los últimos 2 años, ¿saben cuántas plantas se han muerto de esas? 0, ni una, no hay ni una planta muerta. Y entonces, haber roto ese paradigma de todos los, y aparte en el gremio los arquitectos somos muy duros con todos, como que no es un gremio que se ayuda para echar adelante, sino alguien hace algo y entonces todo el mundo juraba, no solo juraban, sino deseaban que se muriera para decir, sabíamos que Fernando no tenía, güey. Está muy bien hecho y afortunadamente lo hemos demostrado, que nos ha permitido que normalmente somos los mexicanos viendo qué está pasando en Nueva York, y qué está pasando en Berlín, y qué está pasando en Tokio, para ver cómo lo podemos traer a Latinoamérica. Y tenemos la suerte que nos han hablado de Nueva York, de Berlín y de Tokio para decir, pinche mexicano, ya tienes un avance tecnológico en lo que nosotros nos ponemos a desarrollar tecnología. Vente a hacer la Vía Verde en Nueva York. Tuve la suerte de estar la semana pasada analizando. Está súper complicado porque en la Ciudad de México pasé por 13 secretarías para obtener el permiso, y ahí me dijeron, ya, vamos para adelante, solo necesitamos 290 permisos y lo sacamos. Yo creo que en 12 años ya lo vemos. Y empezamos, que está padre, de uno en uno. Pero bueno, regresando a esto, es un proyecto además que yo siempre he dicho, cuando hablo de Vía Verde, para que no quede ninguna duda, no es un proyecto que transforma la calidad del aire de la Ciudad de México, no es un proyecto que transforma, que es el proyecto insignia para el cambio climático, obviamente no. Es un proyecto que demuestra que cuando se alinean los intereses de la ciudadanía, del gobierno y de la iniciativa privada, podemos ser lo que sea. Es una pequeña demostración de que nosotros como ciudadanos podemos hacer mucho más de lo que nos imaginamos. Vivimos pensando que no podemos hacer nada, pues porque eso lo hace el gobierno. Vivimos echándole la culpa al gobierno, vivimos echándole la culpa a las empresas. No, ni una culpa. El mundo lo cambiamos todos, y lo que nos tenemos que hacer es poner de acuerdo en que los ejes para cambiar el mundo de la ciudadanía, del gobierno y de la iniciativa privada coincidan, para que trabajemos hacia un fin común y no nos vivamos peleando, porque es lo que lleva pasando las últimas décadas. Y cuando uno avanza para acá y el otro avanza para acá, lo que pasa es que te quedas detenido. Y entonces, pero en fin, se puede, y es un proyecto que también ha logrado, hemos buscado que cada uno de los procesos de la cadena de valor represente una transformación. ¿A qué me refiero? Transformamos columnas de concreto que estaban ahí. Voy a hacer un paréntesis que ahorita me acordé, que es, ¿se acuerdan el 1% que dijo, no queremos ese proyecto, odiamos ese proyecto, preferimos que se quede así el periférico? Fueron los que más me interesaron y dije, me quiero reunir con ellos. O sea, ¿quién preferiría el concreto? Y resulta que es un grupo de gente súper capaz, profesionista, que lleva peleando por tirar el segundo piso desde que pusieron la primera columna, y llega Fernando Ortiz Monasterio y Vía Verde como a legitimar y a decir que sirve de algo y de que está bien, y entonces como que todos ellos sentían que están a punto de lograr tirar el segundo piso. Y la verdad es que me parece que hay un mundo de ciudades avanzada, de primer mundo, con dinero, con transporte público ultra eficiente, que ya tiró sus segundos pisos. Sin duda sería un gran logro hacerlo,
pero me parece que a la Ciudad de México nos faltan un par de décadas para lograrlo. Entonces, regresando a las transformaciones, las columnas estaban ahí, transformamos columnas de concreto en áreas verdes. Bien, transformamos agua del drenaje en nitrógeno, fósforo y potasio, y micronutrientes, zinc, boro, hierro, magnesio. El drenaje es lo más... Tenemos que meterle mucho cuidado a las aguas jabonosas, que es muy fácil, a los sólidos, que es muy fácil, y lo que es muy complicado es el tema del flúor, pero bueno, el drenaje está lleno de cosas que podemos volver a utilizar para transformarlo en vida. Y luego, a lo largo de la cadena de valor, una de las patentes que tenemos, que es esta tela, en vez de crecer las plantas en tierra, las crecemos en tela, y es una tela que normalmente hacíamos, es como un fieltro que tiene la densidad por centímetro cúbico muy similar a la tierra, que le permite a las raíces como entretejerse, y las hacemos de diferentes componentes. Y dijimos, bueno, métele más cabeza, ¿qué podemos transformar? Y nos dimos cuenta que podíamos hacerla 100% de PET. Y entonces, las columnas que llevamos han transformado más de 3 millones de botellas de 600 mililitros de PET, que agarramos de la basura, las picamos, se vuelven como pellets, se funden, se vuelven hilo, se punzona, no es una tela tejida, sino punzonada, y tenemos 2 capas. Esas 2 capas, bueno, ya haber transformado la basura en sustrato textil hidropónico, buenísimo, pero no conforme con eso, había un proceso que es, ya que tienes las dos telas, hay que hacer un proceso como de confección, en donde generes estas 36 cavidades, en donde vas a incorporar las 36 especies vegetales por metro cuadrado, y después de muchísimo esfuerzo, logramos hacer una alianza con los centros de readaptación social de la Ciudad de México. Cuando digo muchísimo esfuerzo, sale más caro hacerlo ahí. Como están privadas de su libertad, la cuestión de que trabajen, ¿cómo puede trabajar alguien si no está en el seguro social? Y entonces tuvimos que agarrar una cosa que está en una alianza con una certificación, pero bueno, estamos empleando a más de 50 personas. La historia es muy padre además, porque empleábamos a puras mujeres, como que dijimos, no, las mujeres tienen como, va a ser más fácil que las mujeres nos ayuden a hacer esta confección. Y los hombres de Santa Marta, Catitla, se enteraron que las mujeres estaban haciendo eso, hicieron huelga, decir, ¿por qué las mujeres sí y nosotros no? Entonces ahora son equidad de género, así los mismos hombres y las mismas mujeres, es en un trabajo pagado, que eso fue súper complicado. Nos enteramos, esta mujer se llama Chayito. Chayito tiene cadena perpetua por no sé cuántos múltiples asesinatos, no va a salir, pero tiene familia afuera. Los hijos de Chayito sin Chayito están destinados a tener una vida muy complicada. Entonces encontramos, a través de, obviamente, de las instituciones del gobierno de la Ciudad de México, mecanismos para que Chayito pudiera o recibir el dinero, porque yo no tenía idea, pero lo importante que es tener dinero en la cárcel. No me quiero meter en eso porque estamos hablando de otra cosa, pero fui enterándome de cosas súper interesantes, o que le pagáramos a alguien de la familia de Chayito afuera para que pudiera mantener a sus hijos. Muy padre, pero bueno, trabajo remunerado, y son excelentes trabajadoras y trabajadores, mexicanos y mexicanas, todo. Entonces estamos transformando la basura en sustratos textiles, gente que está privada o en centros de readaptación social, en trabajo, y les da esperanza, les da alegría. Pasó una cosa muy padre, que es, Chayito nos decía, yo nunca voy a ver las columnas, no sé ni qué estoy haciendo, ¿te importaría mandarnos una foto? Cuando vio la foto dijo, qué padre que mi trabajo está haciendo algo que ven muchísimas gentes y que le está haciendo la vida mejor. Y entonces, a los que no han pasado, pasen, las columnas están tan padres. Y esto es interesante, que es, traemos en un render, en ese render que hicimos, 98% de aceptación. Y dijimos, vamos a volver a 2 años de haber implementado las primeras columnas, ya con anuncios de Coca-Cola, el agua ya, todo, o sea, la publicidad es horrible, coincido, es lo peor que nos ha pasado, es un mal necesario que nos está ayudando a transformar, y yo me siento cero apenado, al revés, me siento orgullosísimo de haber logrado esa alianza en donde las marcas aporten su capital para hacer esta transformación urbana. Pero bueno,
ya con la publicidad, ya con las columnas, decidimos volver a preguntar, y ahora le preguntamos a 25,000 gentes que viven en la Ciudad de México. ¿Te gustaría? Esta pregunta tenía doble filo, que es, uno, saber cómo vamos. O sea, traemos un 98% en la idea, en una de esas en la realidad. Siempre en la arquitectura los renders son más padres que la realidad, siempre. Eso es una trampa de los arquitectos y de los jardineros. Ver cómo íbamos. Y la segunda, en esta cosa, independientemente del tema político, del tema partidista, esta idea del nuevo gobierno en la cual no me voy a meter ahorita, pero vamos a preguntarle a la gente qué quiere, cómo va. Decidimos preguntar, el fondo de inversión con la lana dijo, güey, no nos vayan a quitar las columnas porque todo cambia. Y dijimos, que la gente decida, vamos a preguntarle a la gente si la gente quiere que el proyecto siga adelante o no. Si no, pues qué bueno, y hacemos otra cosa. No podemos forzar porque no tenemos un cliente, tenemos 22 millones de clientes que vivimos en la Ciudad de México, y si la gente no lo quiere, pues no lo vamos a hacer porque no hay manera. Y entonces, de 25,000 respuestas, y fue una encuesta y la pueden ver, pura gente que no era fan del proyecto, o sea, que no conocía el proyecto para que no estuviera sesgado, pero que tenían que vivir en la Ciudad de México. Y básicamente, ¿te gustaría seguir transformando en la ciudad con vía verde? Corazones, me encantaría, me gustaría, me da igual o no me gustaría. Y tenemos el 75% de me encantaría, que es, no es que está bien el proyecto, sino me encantaría, o sea, realmente lo quiero. 22% de me gustaría, que es la suma de estos dos, que vamos a llamarle la percepción positiva, suma 97 piquito por ciento, que es el render era sexy, la idea era sexy, y 2 años después, con toda la ejecución y todos sus problemas, y molestarlos cada vez que cerramos el periférico y los mandamos por la lateral y les damos lata, y hay casi 98% que es, síganlo haciendo, está padre, vamos a seguir transformando la ciudad en esto. Entonces, para ir cerrando, me parece que, porque además hay una sesión que me interesa muchísimo de preguntas y respuestas, me pueden preguntar absolutamente lo que quieran, pero para ir cerrando, lo que quiero transmitirles es, si un grupo de jóvenes pudieron transformar esa imagen en esa imagen, estamos completamente convencidos, no tengo ninguna duda de que vamos a poder transformar esa imagen en la que nos quedamos, que fue dramática al principio, en poquito a poquito cómo vamos haciendo mejor las cosas, cómo vamos balanceando la ciudad con la naturaleza para lograr, no sé si exactamente esa imagen, pero algo muchísimo mejor de lo que tenemos ahorita, antes del 2030, porque tenemos el deadline marcado por 300 científicos del panel de la ONU. Y con eso concluyo mi presentación. Ese soy yo. Si les interesa más el proyecto, se pueden meter a la página, redes sociales, seguimos en contacto, lo que quieran, cosas buenas, críticas, nos encantan las críticas, así como nos encanta cometer errores. Donde uno realmente aprende es de las críticas, pero nos hemos dado cuenta también que las críticas, las redes sociales son muy peligrosas en el sentido que el anonimato permite ser ofensivo, disminuir a los demás. Entonces esas críticas no nos interesan. Cualquier cosa que tenga una grosería está vetada. Un diálogo constructivo hay muchos arquitectos que son además grandes amigos míos. Tengo uno en específico con el que me peleo sabrosísimo porque nuestras visiones son muy diferentes, pero al final nuestros objetivos son parecidos, que es Elías Catán, que me dice, tú capitalista y Coca-Cola. Sí, yo opté por ese camino y lo hago frontal, y es un proyecto totalmente financiado por la iniciativa privada, y él hace el picnic en el río que se volvió el ecoducto, y me parece genial también, y tener la capacidad de tener foros en donde se contrasten ideas para determinar cuál es la mejor, para lograr ir hacia el mismo lado, que es lo que creo que no hemos logrado, ponernos de acuerdo, ciudadanía,
gobierno e iniciativa privada, para dónde vamos a caminar juntos. Y antes de eso hay que debatir con respeto, con inteligencia. Entonces, súper bienvenidos a lo que quieran en redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, y me pueden preguntar absolutamente lo que quieran. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Definitivamente ha sido una temática muy interesante, y precisamente continuando con esta temática vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, quien desea hacer alguna pregunta. Ahí, mira, ya me estaba preocupando. Cuando no hay es que no me creyeron. Pensando que todo esto es un mercado o una serie de emprendimientos que no se quedan solos, sino que detonan otros emprendimientos, ¿cuáles serían las próximas empresas que deberían crearse en México para seguir una línea similar a la tuya? Si hay una cosa que tengo absolutamente claro, claridad absoluta, es no hacer 40 millones de metros cuadrados en la Ciudad de México. No es una chamba de verde vertical de una empresa. Entonces, cada vez que surgen empresas, en vez de verlo como competencia, lo veo como aliado, que es aliado en dos sentidos, uno positivo y uno perverso. El positivo es, vamos a lograr el objetivo más rápido juntos, y el perverso es, la competencia es lo mejor que le ha pasado a los mercados, que es, me obliga a ser mejor, a ofrecer mejores servicios, a ofrecer mejores precios, a ofrecer mejores productos, mejor calidad. Y entonces me parece que en ese sentido no es que tengan que seguir el camino que yo seguí, sino que cada quien desde su trinchera participe y ponga su inteligencia, su capacidad profesional en aportarle a algo, a la cuadra, a la manzana, a la delegación, a la ciudad o al mundo, pero no se vale tener la suerte que tuvimos, con la educación que tuvimos, con el empleo que tenemos, y no estar haciendo algo. Y entonces todos los que no estén haciendo algo lo escogen hoy y mañana lo empiezan a hacer. Y en ese sentido de emprendimientos me parece que México se está volviendo un pionero del emprendedurismo muy padre, porque hay tantos problemas que resolver, Latinoamérica en general, pero hay tantas cosas por optimizar, con un déficit de soluciones del gobierno tan grande, que ese vacío lo están llenando las gentes con entusiasmo, con ideas, con capacidad, y lo único que nos está frenando es el miedo. Entonces hay que quitarse el miedo, hay que hacerlo, hay que cometer errores. Y sin duda, y para cerrar la pregunta, ha sido tan criticado el modelo de publicidad. Yo no soy publicista, yo insisto, mi eje, mi vocación es las áreas verdes. Y ahorita tuve que jugar a ser publicista como un medio para lograr el objetivo. Y entonces, hace poquito, tengo un amigo fotógrafo, síganlo en Instagram, se llama Santiago Arau, toma unas fotos espectaculares, como de un dron, y entonces tomó unas fotos de Ciudad Neza, que tiene menos de 0.1 metros cuadrados de área verde per cápita contra los 9 de la Organización Mundial de Salud. Entonces, claramente, por ejemplo, ahí no es un modelo de negocio en donde puedas poner anuncios de Coca-Cola en la privada de la gente, y estábamos pensando con un grupo de jóvenes también cómo lo podemos implementar sin que lo pague el gobierno, y se nos ocurrió una idea muy padre, que es, ¿qué pasa si en vez de poner plantas de ornato que tienen beneficios ambientales, que tenemos mesurados? Ya no hablé mucho de eso, pero hay beneficios ambientales, sociales, psicológicos, medidos por la ONU, por la UNAM, que tenemos una alianza con ellos, y por una consultora internacional que se llama ARUP. Y entonces no soy yo diciendo si son buenos o no, sino hay muchos estudios. Pero bueno, ¿qué pasa si en vez de poner plantas de ornato empezamos a sembrar especies alimenticias que aporten a una cadena de valor económica? De tal manera que el jardín vertical no sea una inversión, no sea un costo, sino una inversión que se recupera
en 18 meses y luego te genera una renta, cuando le das la vuelta a eso, entonces me parece que hay 1000 ejes para hacerlo y fundamentalmente es aventarse y ojalá que mañana empieces tú con algo. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es un proyecto, si bien muy polémico, muy interesante. Yo estoy encantado con las columnas y con el trabajo que han hecho. Mi pregunta van como por dos cosas, un poquito acerca de la gestión que hicieron para tener el permiso. Bueno, yo trabajo en gobierno y sé cómo es hacer un proyecto en gobierno desde este lado, no tanto del lado de quien lo hace. Y también para nosotros muchas veces nos llegan muchas ideas y nos gustaría que se hicieran todas, ¿no? Pero mi idea va más con los concesionarios del segundo piso. ¿Qué experiencia tuviste igual con el acercamiento de la gente que ya manejaba el segundo piso y que consiguió los permisos para la obra y que lo construyeron y ahorita lo están operando? Y la otra pregunta es, en todo este tema del agua que utilizan, ¿cómo la distribuyen en todos los pilares? Muchísimas gracias. Con respecto a la primera pregunta, sí, me resulta fundamental hacer un reconocimiento al gobierno de la Ciudad de México porque me quedó claro que cuando hay voluntad, hay una capacidad enorme y posiblemente los tenemos en un concepto negativo la mayor parte de las veces, como piensa en el gobierno y corruptos, tranzas, y hay una cantidad enorme, mayoritaria de gente muy capaz que no conocemos, que nada más vemos al secretario en las noticias. Y me tocó trabajar con gente increíble en cada secretaría y les agradezco muchísimo. Los concesionarios lo han recibido muy bien. En términos administrativos es súper complicado porque ahí el periférico está dividido en 3 partes. La central, que las columnas son del gobierno, y los 2 extremos, que es por donde pagas arriba, las columnas son del concesionario. Y entonces tuvimos que hacer un modelo tripartita en donde el concesionario se sume, prestándonos la explotación de las columnas y el gobierno nos autoriza. Y entonces ha sido súper complicado, por eso empezamos por la parte central, que es como la gratis. Tenemos la suerte de que es un proyecto con una aceptación ciudadana muy alta y específicamente en la autopista urbana norte la acaban de comprar un fondo australiano que se llama Aleática y entonces ya no es OHL, que quieren ultra limpiar la imagen, y entonces están fascinados los australianos con la posibilidad de implementar, como de cambiarle la imagen, no solo a la empresa, sino a la concesión misma. Entonces estoy seguro que en un par de meses, el objetivo es de aquí a diciembre terminar otras 150 columnas. El tramo de San Antonio a San Jerónimo debería estar terminado como en marzo del 2019 y ahí seguir con la autopista urbana norte, que vamos muy bien. El tema del agua, no me quiero meter en detalles técnicos, además tengo poquitito tiempo, pero lo que hacemos es, tenemos una planta de tratamiento del gobierno de la Ciudad de México, porque construirla, yo no sabía el nivel de complejidad que es tratar el drenaje. Entonces nosotros hicimos una inversión en conjunto con ellos, porque ellos utilizan esa planta para regar aguas tratadas y nosotros utilizamos para el periférico. Hicimos una línea que llega a le llamamos un cárcamo central, que durante el día, a través de las líneas de riego, cuando ves en el periférico vas a ver, hay 2 tubitos, uno blanco y uno verde. El blanco es un tubo de 2 pulgadas que lleva agua y el verde lleva datos y electricidad. Durante el día, del cárcamo vamos traslapando y vamos llenando 11 cuartos de máquinas que almacenan el agua para que los riegos se hagan en la noche, que es donde más nos conviene porque hay la menor pérdida de agua por evapotranspiración de las plantas. Búscame y seguimos desarrollando, que ya sentí la presión del anfitrión. Una última pregunta, por favor. Yo. Buenos días, ¿qué tal? Fernando, bueno, primero muchas felicidades por tu proyecto, lo he seguido durante año y medio aproximadamente, desde que estaba en la facultad. Inicié proyectos inspirados por ti, por tu proyecto, pero proyectos o las AC como, soy de Monterrey, hay una que se llama reforestación extrema, no sé si lo has escuchado. El líder comenta esto de que los muros verdes gastan mucha agua, entonces eso es lo que me hace como que un poco de ruido.
En este caso a mí me encanta el proyecto y en conferencias anteriores habías mencionado de que ataca la parte emocional, espiritual, bueno, todos ese tipo. Y ahorita pues recalcaste la parte de que no es un proyecto de cambio climático, no se va a cambiar la calidad del aire y no es un proyecto insignia, sino una demostración de la unión de los ciudadanos. Entonces, sí, mis preguntas son dos. Una, el proyecto está enfocado a cambiar el ecosistema, a cambiar. 48 segundos, porque tengo un relojito que ustedes no ven. Dos cosas. Uno, la AC de Monterrey y su director tienen toda la razón, los jardines verticales consumen muchísima agua y sería inadmisible utilizar agua que compite contra el consumo humano para regar. Cuando digo muchísima agua es relativo con respecto a, bueno, no me quiero meter en eso, pero consumen agua, consumen mucha agua. ¿Okay? Para que tengas una idea, 2 litros por metro cuadrado por día, 65,000 litros, 130,000 litros diarios, 130 metros cúbicos, parece mucho. Esa agua yéndose por el drenaje y contaminando los ríos de las cuencas para irse al mar, versus esa agua tratada nutriendo plantas y volviéndose vapor de agua totalmente limpio y volviéndose nube en la Ciudad de México, que se gaste ya no poquita agua, que se gaste la mayor cantidad de agua para que le demos la vuelta al concepto y sea, los jardines verticales no gastan mucha agua, sino los jardines verticales tienen la capacidad de filtrar muchísima agua y agarrar las plantas que más agua filtren en eso. Dos, tal vez no me di a entender, cuando digo que no es un proyecto que vaya a cambiar el cambio climático y que no funciona la calidad del aire, es que la escala del problema de la calidad del aire de la Ciudad de México es tal que este proyecto no resuelve el problema completo y necesitaríamos 1000 proyectos para empezar a morderle soluciones al problema. Sin duda tenemos medido los beneficios ambientales y tiene una serie totalmente cuantificable de beneficios ambientales en términos de captación de dióxido de carbono, producción de oxígeno, procesamiento de metales pesados, captación de polvo, regulación térmica, aislamiento acústico, en el tema psicológico, reducción de estrés, mejora de productividad, cambio positivo del humor, obviamente en temas psicológicos, mejora del ambiente en términos visuales, y entonces todo eso, hay mucha ciencia, sí impacta, pero lo único que me parece ultra importante destacar es que no puede ir el gobierno a decir, ese proyecto, como ya hicimos ese proyecto, ya no tenemos que hacer nada más, sino ese proyecto no resuelve el problema macro, pero aporta a sumar en muchas soluciones sumadas, sin duda podrían cambiarnos, si me di a entender más o menos. O sea, la demostración de la unión de los ciudadanos. Y del gobierno y de todos. Creo que terminamos. Les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchísimas gracias a Fernando, pues, y qué excelente manera entonces de dar inicio a este foro, el foro OC 2018. Muchas gracias por compartirnos más acerca de Vía Verde y Verde Vertical. Gracias por formar parte del foro. Y bueno, de parte de Owens Corning, queremos brindarte un reconocimiento. Adelante, por favor. Y bueno, este reconocimiento que estamos a punto de entregarte es por tu gran esfuerzo, por la entrega y la pasión. Gracias, muchas gracias, Fernando, por poner en alto el nombre de México. Muchas felicidades, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con este foro. Les recordamos utilizar el hashtag Foro OC 2018 en sus redes sociales.